doy la bienvenida a su ex subsecretario de Hacienda, ex director general del IMSS, Santiago Levy, quien ahorita se desempeña como investigador de la muy prestigiosa institución de Brookings Institute, la institución Brookings. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, gracias. Oye, desde hace rato queríamos invitarte porque escribiste un artículo muy bueno que nos deja mucho pensando en la revista Nexos, que se llama Superemos Juntos la Emergencia, y lo escribiste el 25 de marzo. Antes de entrar al contenido de este artículo, déjame preguntarte si ha cambiado algo tu perspectiva desde entonces, porque ahora estamos a finales de mayo y han pasado muchas cosas, Santiago. Hubiese sido idóneo que algunas de las cosas que se comentan en ese artículo se hubieran podido instrumentar hace 2 meses. Eso me parece que hubiese ayudado a que el periodo de confinamiento fuera un poco más eficaz de lo que ha sido a la fecha, y creo que hubiera coadyuvado a reducir un poco el número de personas que han sido infectadas. Sin embargo, eso ya no ocurrió, y mirando para adelante, creo que mucho de lo que se señala en el artículo sigue siendo válido desde el punto de vista de lograr que tengamos una recesión lo más corta posible y una recuperación lo más rápida posible a partir de 2021. Y mucho de lo que está en ese artículo me parece que sigue siendo relevante. Bueno, vamos entonces al artículo. Tú lo divides en 3 objetivos. Me parece está muy bien estructurado. Empecemos con el objetivo número 1, que es minimizar los costos humanos de la pandemia sobre la población. Te estoy perdiendo un poquito, Leo, si me puedes repetir. Que el objetivo número 1, te decía que vayamos objetivo por objetivo de los 3 objetivos que nos habías escrito en este artículo. Objetivo 1, minimizar los costos humanos de la pandemia sobre la población. ¿A qué te refieres? Tiene 2 partes. Una parte sería asegurar que la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y todas las secretarías estatales de salud tengan todos los recursos económicos suficientes para poder atender a la población, adquirir el equipo protector de los médicos y las enfermeras y asegurarse que se tenga todos los reactivos para poder hacer el mayor número de pruebas a la población y el mayor número de seguimiento. Entonces, esto es básicamente una idea de utilizar todo el poder del presupuesto para que no haya una razón económica para no tener la mejor atención posible a toda la población, y eso implicaba aumentar importantemente los presupuestos de los institutos de salud del país, independientemente de la restricción presupuestal. Ese es el objetivo número 1. Aquí tuvimos hace poco al secretario de Hacienda y nos decía que efectivamente están haciendo eso. Y hay que reconocer una cosa, que por lo pronto, con las políticas que se han llevado a cabo de distanciamiento social y de aislamiento, no se ha saturado los hospitales en México. Eso creo que es una buena noticia, Santiago. Es correcto, es correcto. Una parte del objetivo de salud también era facilitarle a la población la posibilidad de quedarse en su casa. Y eso se vincula con el objetivo número 2, que era llevar a cabo transferencias de ingresos tanto para los trabajadores del sector informal, para que cuando la sociedad les dice, por favor quédate en tu casa para evitar que te contagies o para evitar que tú contagies a alguien más, ellos puedan quedarse en su casa porque tienen una fuente sustituta de ingreso. Es muy duro decirle a una persona que vive día a día que se quede en su casa, pero al mismo tiempo no se le provea por parte del Estado un medio de subsistencia que al menos parcialmente le compense la pérdida de ingreso que tiene por quedarse en su casa. Esa era parte del objetivo número 1 en materia de salud, pero se vinculaba con el número 2, que era asegurar que se mitiguen lo más posible los costos sociales de esta recesión que estamos teniendo. De hecho, el objetivo 2, que es minimizar el impacto regresivo de la crisis, pues es el que más desarrollas, me parece, en tu artículo, poniendo un especial énfasis en el tema del empleo, Santiago. Yo sí estoy viendo que tanto en Estados Unidos como en México, lo que estamos viendo son que esta va a ser la crisis del empleo. No sé si estés de acuerdo. Sí,
Lo que hace a esta crisis diferente de crisis del pasado es que las principales personas que van a sufrir son los trabajadores. Y por ello en el artículo me centré muchísimo en asegurar mantener el empleo formal, porque la pérdida de empleo formal no solamente representa la persona individual que deja de ingresos, que eso ya es una tragedia suficientemente fuerte, sino también impide la recuperación del crecimiento de la economía en el 2021 y hacia adelante. Lo que hemos aprendido en México de crisis pasadas es que cuando se rompe la relación laboral entre el trabajador y la empresa, el trabajador tarda mucho tiempo después para conseguir un empleo formal y casi siempre el empleo que consigue va a ser con un salario menor al salario que tenía antes de que perdiera el empleo. Entonces, para él le representa las pérdidas de ingresos de los trabajadores. Ahora, ahí los datos, Santiago, son de terror para el mes de abril. Se perdieron 555,000 empleos formales y otro dato importante del que reportó el IMSS, se perdieron más de 6,000 patrones, lo cual quiere decir que ya están quebrando las empresas, Santiago. ¿Qué hacer? Sí. ¿Cuál es la solución que tú estás proponiendo al respecto? Es muy desafortunado que se estén perdiendo estos empleos. Las cifras de abril que comentas, Leo, hay que pensar que probablemente al cerrar mayo estaremos alrededor de 1 millón de empleos y si esta situación continúa probablemente perderemos un poco más en el curso del 2020. ¿Qué es lo que yo estaba proponiendo? Lo que yo proponía es que el gobierno federal, durante un periodo de 3 o 4 meses, absorbiera la totalidad de los pagos a la seguridad social y una parte de los salarios que pagan las empresas, condicionado a que las empresas no despidan a sus trabajadores. Entonces, era un acuerdo mediante el cual, con recursos del gobierno federal, se mantenía el empleo formal. La empresa es el vehículo para asegurarse que el trabajador siga teniendo ingresos y además siga teniendo el IMSS, que le da servicios de salud y le mantiene su pensión para futuro y le mantiene también una serie de servicios que son vitales ahorita. Esta idea de utilizar recursos del presupuesto estaba acompañada de otra idea, que es, sí vamos a endeudarnos en el corto plazo para hacer estas acciones, pero no lo vamos a hacer de manera irresponsable. Vamos a acordar desde ahora que en algún momento del 2021 toda la sociedad mexicana pague un impuesto que permita bajar la deuda que transitoriamente subiría para poder llevar a cabo estas acciones. Entonces, sí se propone que el país se endeude. Esto es lo que están haciendo la mayor parte de los países en el mundo, no solamente en Estados Unidos o en Europa, también en América Latina, en Perú, en Colombia, en Brasil, todos los países, independientemente del tipo de gobierno, en Argentina. Lo que está ocurriendo es que están tratando de evitar una caída muy brusca, tratando de suavizar a través del endeudamiento, y para eso uno pide prestado durante los tiempos de vacas flacas y cuando posteriormente la situación mejore, podemos repagar eso con un compromiso social, de solidaridad social con los trabajadores de México. Y eso era parte sustantiva de la propuesta. Que es parte del objetivo 3, que es mantener la estabilidad macroeconómica, ¿no? Correcto. México tiene una ventaja en esta crisis, Leo, a diferencia de la crisis del 94 y 95, porque es una crisis muy diferente. En 94 y 95 lo que hizo la crisis muy dura
fue que se cerró totalmente el acceso de México a los mercados de capital internacionales y al mismo tiempo teníamos la banca en una posición sumamente débil. Hoy en día México sí tiene acceso a los mercados de capital internacionales. De hecho, Leo, tenemos contratado con el Fondo Monetario Internacional una línea de crédito por $60,000 millones. Esa línea de crédito es para este tipo de contingencias. La hemos tenido contratado por 10 años y es difícil entender por qué esa línea de crédito no se utiliza en esta emergencia y después, posteriormente, a través de la vía fiscal que yo estaba comentando, se puede subsanar. Y ese acceso al mercado internacional, México lo tiene hoy en día. Lo podemos hacer. Pero fíjate, aquí cuando estuvo con nosotros el secretario de Hacienda, él tiene la impresión de que México no tiene ese margen, Santiago, que por las tasas de interés que en México siguen siendo muy altas, por me parece, la debilidad de la recaudación, que no sabemos cuánto va a caer, en fin, yo creo que las autoridades hacendarias quieren ser muy cuidadosas de hasta dónde se pueden endeudar. En tiempos normales tienen mucha razón. La línea de crédito a la que yo me refiero ya está contratada. O sea, esa línea simplemente es de ejercerla. La línea está contratada. Ahora bien, por encima de esa línea de crédito, podemos acceder a los mercados. Hace poco, recientemente, se colocó un bono por alrededor de $6,000 millones. Sí. Y Perú está colocando en los mercados de capital internacionales, Panamá está colocando en los mercados de capital internacionales, otros países de América Latina, Chile lo está haciendo, y México está entre los países que todavía tendría ese tipo de acceso, y lo importante sería hacerlo de forma responsable, comprometiéndonos todos los mexicanos a pagar un impuesto en el 2021 o en el 2022 para asegurar que esta deuda adicional se reduzca y no tengamos un endeudamiento excesivo que sea una carga para el país en años futuros. Pero ahí ya, Santiago, entra la política, 2021 año electoral, 2022 ya vamos rumbo al 2024. Creo que ahí es donde se atora la propuesta. Yo estoy de acuerdo, a mí me parece muy interesante tu propuesta, pero desde el punto de vista político lo veo poco factible, Santiago. Aquí hay un problema, Leo, que como sociedad tenemos que reconocer que a veces tenemos que actuar de forma solidaria y dejar ciertas consideraciones electorales a un lado. El virus que está creando una pandemia a nivel mundial no reconoce tiempos electorales. El virus está ahí y llegó cuando llegó. El problema de no llegar a acuerdos entre nosotros es que los que van a sufrir son los más pobres, los trabajadores de más bajos ingresos. Son las personas para las cuales sus perspectivas de vida en el mediano plazo van a ser dañadas. Entonces, millones de personas sí van a pagar costos por muchos años porque muy pocas personas no logramos ponernos de acuerdo en materia política. Yo en mi artículo lo que sugería era, hagamos un paréntesis en el 2020. Superemos juntos la emergencia. Hagamos un paréntesis, un acto solidario de toda la sociedad en donde simultáneamente pedimos este endeudamiento para ayudar a las empresas, ayudar a los trabajadores, ayudar a las personas de bajos ingresos, y separemos eso de las muy legítimas diferencias políticas que tenemos en otras dimensiones respecto a otros aspectos de la política pública, las inversiones, la energía, en fin. Ahora estamos enfrentando algo que nadie en México tiene la culpa, pero que si no actuamos, y el tiempo sí está encima, si no actuamos, ese millón de personas que ya perdió su empleo, más algunas más que lo van a perder, más millones de informales que están sufriendo mucho, van a perder sueños, van a perder capacidad de después desarrollarse y muchas familias van a pasar por angustias innecesarias. Santiago, permíteme hacer una breve pausa y regresamos ya a concluir contigo. Con mucho gusto, gracias. Regresamos con Santiago Levy en un momento más. Seguimos platicando con el economista Santiago Levy. Su artículo Superemos Juntos la Emergencia está en la revista Nexos, en
lo puede usted consultar por internet. Santiago, muchas de las propuestas que tú propones, pues no se están llevando a cabo. Entonces yo lo que te quiero preguntar es, si no se llevan a cabo este tipo de propuestas, ¿de qué tamaño va a ser la crisis económica en México? Muy difícil saber, Leo. Lo que seguramente será es la crisis económica más profunda que hemos tenido en los últimos 50 años. La caída del Producto Interno Bruto será probablemente más pronunciada que lo que se vivió en 94-95. Importa también cuánto tiempo vamos a tardar en eventualmente recuperar el punto en donde estábamos. Y por eso la destrucción de empresas y la pérdida de empleo es lo que va a hacer que esto se pueda alargar. Desafortunadamente, esta crisis se combina también con una situación en donde los incentivos a la inversión privada han sido fuertemente castigados por una serie de decisiones de políticas públicas. La combinación de ambas cosas hará que probablemente el crecimiento, después de un rebote tal vez en 2021, por el resto de la administración pueda ser muy lento y corremos el riesgo de que terminemos la administración con un ingreso per cápita más bajo del que lo empezamos. Sí, y ahí entra la otra discusión que está tratando de poner sobre la agenda el presidente López Obrador, que es cambiar la medida del crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Tú qué opinas al respecto en este debate? Que por cierto es fascinante y no es nuevo, hay que decirlo. Hay una literatura amplia sobre esto. Sí. Claramente hay muchas otras dimensiones del bienestar de las personas. En eso el presidente tiene razón, pero sin duda alguna el ingreso es una dimensión fundamental. Las familias, pensemos en una familia que ahorita su niño no puede ir a la escuela y no tiene ingreso para comprarle una computadora para que ese niño pueda tomar clases por internet, o no tiene recursos para pagar la inscripción y la cuota de internet. Los ingresos son un elemento fundamental para el bienestar de las familias. Entonces, sobre todo en un país tan desigual como México, que al 50 o 60% de la población en la parte más baja de la distribución, le digamos que sus ingresos se van a mantener constantes o van a caer, es algo que sin duda alguna va a tener un impacto negativo sobre su bienestar. Y es difícil pensar en alguna otra dimensión que va a compensar eso para estas familias. ¿Algo más que agregar, Santiago? Agradecerte, Leo, y ojalá se lograran construir los consensos para que realmente actuemos rápido y actuemos con mucha contundencia. Lo están haciendo muchos países del mundo, lo están haciendo en América Latina, lo podemos hacer en México. Pues te agradezco mucho, Santiago Levy. Creo que estás en Washington, ¿no? Si no me equivoco. Así es, aquí es tu casa, Leo. Muchas gracias a Santiago Levy. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. En un ratito más, aquí en Las Estrellas, en Tercer Grado. Por ahí, si le parece, pase y visítenos a Tercer Grado. Gracias, buenas noches.